Sí. Entonces, cuando empieza una predicación, realmente uno no empieza de, ay, pues he sentido, sino piensa, ¿qué auditorio tengo? ¿Qué necesita? Y tiene que encajar, tiene que encontrar esa combinación perfecta. Y nosotros estamos en una serie que se llama Fuego y busca provocar un avivamiento, pero el avivamiento empieza por la iglesia. Hemos hablado de avivamientos en Escocia, en Irlanda, en Inglaterra, en Estados Unidos, en muchos países, pero los avivamientos no empiezan por casualidad, sino porque hay un pequeño remanente que empuja al respecto. No funciona, sí. Vale. Y entonces hablábamos de cómo el fuego representaba a Dios en ese Espíritu Santo que flamea, ese fuego maravilloso, y también representa los avivamientos, cómo se contagian. Deuteronomio 4:24 decía, porque el Señor tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Y realmente Dios es como cuando miras una llama de fuego, ¿verdad? No se va el deseo de seguir mirando, ¿verdad? Y sí, vamos a ir pasando. Entonces hablábamos de Charles Finney, que un poco provocó y juntamente, evidentemente, pues se dispuso, mejor dicho, y Dios provocó un avivamiento en Inglaterra y en Estados Unidos gracias a su intervención. Más de 500.000 personas pudieron conocer a Jesús y es lo que se llamaba ese segundo avivamiento. Y la semana pasada hablábamos de fuego y hablábamos de la primera característica que necesitamos, que es pureza, que es provocando un avivamiento. De hecho, estuvimos en Reveal el viernes pasado y Dios llevaba a eso, a que haya una purificación de la gente. Y es algo que no es poca cosa, es imprescindible. No nos podemos acercar a ese fuego consumidor si mantenemos o nos agarramos al pecado, porque hay una cuerda de Satanás que nos está tirando, no nos va a permitir. Quizá nos acercamos un poco y de pronto nos tira, y por tanto tenemos que cortar eso y tenemos que ser intencionales. Yo al respecto pedí 7 personas que estuvieran orando, ayunando por este tema, y se pusieron en contacto pues las personas siguientes. Recordad que un poco las características que pedíamos es que vinieran regularmente a los cultos, que tuvieran un deseo de avivamiento, que no fueran del liderazgo, que tuvieran tiempo para centrarse en este tema. Y me pidió entrar pues Ágata, Esther Koch, Yoconda, Mari, Marta Vargas, Mercedes de Roda y Rosa, ¿vale? Y alguna persona más me comentó que estaría orando, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a darle un aplauso a estas personas, ¿sí? Que se están disponiendo a buscar esa pureza. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, yo te puse como en aplicación pues que se levantaran caballeros y damas de oración. Entonces parece que las damas escuchan bien y los caballeros tienen problemas de oído, ¿vale? Entonces, ahora son damas de oración, ¿vale? Pero queremos que los caballeros también estás todavía a tiempo de poder incorporarte. Y luego también te decía que durante la semana indagaras en tus debilidades ante Dios y que te arrepintieras de corazón. Y si no ves debilidades, pregúntale a tu mujer, que te va a encontrar un montón, ¿vale? O a tu esposo, o a tus hijos, o a tus amigos, los que realmente son amigos y te dicen las verdades. Y había un texto que compartimos la semana pasada y que dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Todo el mundo quiere la última parte, que Jesús esté ahí, que se abran los cielos. Versículo, por favor. Que se abran los cielos, que los ojos y los oídos estén atentos al clamor, y los oídos y ojos de Dios estén atentos a nuestra oración,
que realmente se cambien los caminos, que sea perdonado nuestro pecado, pero eso pasa por un gesto de pureza. Entonces voy a pedir al grupo de adoración que si puede venir a la tarima y te voy a llevar a reflexionar, porque para mí, no tiene sentido. Si venimos, escuchamos, ha sido bueno el mensaje, uy, qué bueno, pero me voy igual. Sino tiene que haber una transformación que Dios tiene que hurgar en lo profundo. Es como cuando uno va al dentista, ¿verdad? Le hurgan ahí de todo. Dice, si me has tocado el hígado, ¿no? Y está ahí, ¿sabes? Pues algo así, algo que realmente vaya, como dicen los judíos, a las entrañas, a lo más profundo del ser, más que el corazón, ¿no? Y como cuando alguien hace algo malo y se siente como lo peor de este mundo y llora amargamente, pues que nos sintamos realmente delante de Dios, pues con esa actitud, ¿vale? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a ponernos de pie, si me permites. Vamos a cantar esta canción no pensando en el otro que le va a ir bien y mi marido que hoy no vino, sino piensa que esta canción es para ti aquí y ahora porque estás tú aquí y ahora. Y cántala y luego haremos juntos una oración. Es necesario una iglesia comprometida en pureza para seguir avanzando. Así que lo siento, este es el tubo que tenemos que pasar, ¿sí? Gloria a Dios por ello. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame y purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de su amor. Enséñanos, Jesús, enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón, dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Oh, purifícame, purifícame, límpiame, oh, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el. Purifícame, oh Dios, purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. El otro día hablábamos de 4 pecados principales, uno que era la mentira, cómo a veces ocultamos nuestra realidad mintiendo, los pecados del carácter, orgullo, envidia, los pecados sexuales, lascivia, pensamiento, ir más allá, salir de tu marco de matrimonio o de tu marco de castidad hasta el matrimonio
o hasta el celibato. Y hablábamos también de todos los pecados de lengua, todo lo que puede salir de celos, de murmuración, de queja. Y si te sientes que todo estás bien, es porque no estás bien. Porque es un milagro que Dios nos perdone tan solo con lo que hemos pecado en la última hora, en nuestro pensamiento, en nuestra banalidad. A veces son pecados de haber hecho algo mal, de comisión, y a veces son pecados de omisión, de no haber hecho lo que hubiera estado bien. Por tanto, como dice el escritor Isaías, dice, en nosotros hay podrida llaga y solo Dios puede restaurarla. Entonces te invito como individuo, como gota del mar, pero que a la vez formas parte de la iglesia, si tú quieres, vamos a cantar un momento la última estrofa, pero te voy a pedir que nos pongamos de rodilla y los que quieran nos vamos a poner de rodillas y vamos a orar juntos por un avivamiento en nuestra vida, por entregar nuestro pecado y que haya un avivamiento en esta ciudad y en nuestros contextos. Y vamos a cantar solo la estrofa una vez y luego oro para que ellos también puedan enfocarse en esto, ¿sí? Si no quieres ponerte de rodillas, quieres sentarte o quedarte de pie, no te preocupes, vamos a cerrar los ojos, no te sientas juzgado para nada, porque es algo honesto delante de Dios. Amén, sí, Señor. Purifícanos, Señor. Te voy a invitar a orar como hizo Esdras, repitiendo el pueblo. Y repítelo en voz baja, un poquito más fuerte para ti, pero al menos algo audible que al menos llegue a tus propios oídos. Voy a ir diciendo algunas frases y te pido, y dejando una pausa para que tú repites y digas: Señor Jesús, perdona por todo mi pecado. Corto toda cadena de Satanás, toda intención del maligno en mi vida. Echo fuera toda lascivia, echo fuera toda mentira, echo fuera todo pecado del habla, echo fuera todo pecado del carácter, echo fuera todo pecado, porque no me pertenece, porque no pertenece a mi identidad. Y declaro, Jesús, que tú moriste por mis pecados y me limpiaste con agua refrescante, con tu sangre preciosa, levantándonos a una nueva realidad. Deposito todo pecado, todo camino erróneo que yo llevaba, para caminar y enfocarme a ti. Produce en mi corazón un avivamiento. Quiero tiempo delante de tu llama de amor. Quiero enfocarme en ti y dejar atrás los deleites de este mundo, la maldad de la carne y la mentira de Satanás. Gracias, Padre, porque eres mi papá y has hecho en mí una criatura nueva. A ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y el pueblo dijo: amén. Y alegre es el pueblo porque hay libertad en Cristo. En Cristo, que nos fortalece, que nos limpia de todo pecado, y en Él siempre encontramos libertad y restauración. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sin dejar de estar pendiente de
de la pureza nos permite ir un poquito más allá y llevar a un segundo nivel, que es el celo. Si no hay pureza, no hay celo. Acuérdate del tabernáculo, esa tienda que se hizo de encuentro en medio del desierto, y Dios puso fuera un lavacro para lavarse y puso un altar de holocausto, de sacrificio, para poder entrar al lugar santo. Es decir, no podemos entrar a la presencia de Dios auténtica si no tenemos pureza, la buscamos, o arrepentimiento que nos lleve a libertad, y si no hay un celo que es sacrificial, que realmente nos lleva a sacrificar. Y acuérdate, si puedes pasar la siguiente diapositiva, acuérdate que el otro día ilustrábamos como un fuego. Como un fuego, incluso como nosotros somos, Dios es el fuego y nosotros somos los materiales. Y hay algunos que son como papel, que desaparecen rápido, otros son como hormigón, que no permite que la llama penetre, pero otros son como madera, que reciben y responden con mucho más, con un poder calorífico que calienta el ambiente. Incluso algunos que son como oro, que son refinados. El Salmo 12, versículo 6 dice el Señor: auxilio traigo a quien por Dios suspira. Las palabras de Yahvé son palabras sinceras, plata pura, de ras de tierra, es decir, como si la plata emergiera ya purificada, como con 7 veces purgada, es decir, el río de Dios es limpio y transparente, trae vida, y a eso nos tenemos que volcar, porque si no nos volcamos estamos lejos de nuestra identidad. Es como una mano que va sola por ahí, necesita abrazar y conectarse con quien forma parte de él. En el cielo hay un sueño que la Trinidad pase a ser cuatriunidad, que sea Padre, Hijo, Espíritu Santo, y que estés tú con ellos, que estemos nosotros en perfecta comunidad, porque de ahí hemos salido, y ahora, como dice Efesios, todas las cosas son restauradas para ese momento. Y os quería compartir de un texto que habla de celo, que habla de Gedeón. Gedeón vivió en una época donde dice la palabra que cada uno hacía lo que bien le parecía, después de Josué haber distribuido la tierra y todo el mundo, entre comillas, sabía lo que tenía que hacer. Ahora de pronto la tierra pues no quiere saber nada de Dios, y Dios en diferentes zonas, si fuera España para entendernos, pues en Valencia pues levanta una oposición, un ejército, entonces levanta Dios un líder, un juez, para oponerse a eso, que busca a Dios primero. Y luego pues en el País Vasco pues hay otra oposición de los celtas, vamos a decir, y hay un hombre que pide a Dios y Dios lo levanta. Y así fue con Gedeón, así como con Samuel, con Sansón, con Jefté, con tantos otros, pero con Gedeón sucedió esto. Y Dios le dijo: muy bien, vamos a ir contra los filisteos y vamos a acabar con ellos. Pero no quiero un pueblo grande, para que no piensen que es porque somos muchos que Dios hace la obra. Por eso en mi corazón no está que la iglesia seamos 1000 para que de pronto haya un avivamiento. Con 7 personas orando en sus casas tengo suficiente. Porque Dios hace la obra con remanentes pequeños. Pero te invito a entrar, no necesariamente en ese grupo, pero a entrar en esta vorágine de purificación, de celo, de búsqueda, del encuentro, del fuego, del avivamiento en nuestras vidas con Él. Y creo que hay como unos 7 versículos, dice así. Dice: levantándose pues de mañana, Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Jarot, y tenía el campamento de los madianitas al norte, madianitas, más allá del collado de More en el valle. Creo que dije filisteos, son madianitas, disculpad. Y el Señor dijo a Gedeón, y fíjate lo subrayado: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Éramos muchos y por eso les hemos ganado.
Y dice, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y estremezca. Yo tengo ese deseo, yo temo y estremezco ante Dios. Pero quiero que tú y yo todavía nos estremezcamos y deseemos más de Dios. Dice, que madrugue, que haga el esfuerzo, devuélvase desde el monte de Galaad, y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Dijo, los que aquí no tengáis fervor, imaginad que lo hago yo, simplemente para que os sintáis dentro de la piel de lo que estaba sucediendo, que dijera, mirad, los que habéis venido aquí de casualidad y no buscáis en el fondo de Dios y no queréis pagar el precio, si queréis marchar a vuestras casas, tranquilos. Y de pronto se va mucha gente, 22.000 personas se va, porque no tiene ese fervor. Y sobre todo, quiero que seas sincero contigo mismo, que te digas verdad. ¿Sabéis lo que significa la palabra sincero? Porque va a salir continuamente. La mentira siempre va a intentar romper la sinceridad. Dicen que los griegos cuando tenían sus tiendas, como los que habéis ido a algún lugar oriental, sus tiendas dentro como de unas cavernas, de unos pasillos que vas entrando, como un supermercado aquí de un chino que empiezas a caminar un pasillo y no se acaba nunca, ¿no? Pues va siendo hacia la profundidad. Y entonces allá, cuando estaba con el cliente, con el empresario, con el vendedor, pues igual encontraba una vasija de cera, o sea, una vasija de arcilla, perdón, y lo veía y decía, uy, parece que está bien, me gustaría comprarla. Entonces el cliente, como no se fiaba mucho, salía a la calle con ello y miraba si tenía grietas. Y si esas grietas significaría que se había roto antes. Y esas grietas, para disimular, el vendedor ponía cera. Y nosotros queremos cerámicas, ser vasos de arcilla sin ceras. Quiero ser sincero delante de Dios, sin poner cera a lo que digo, sin poner cosas que en la oscuridad disimulan, pero en la luz salen a claridad. Somos sinceros delante de Dios. Y dice, y el Señor dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, hay todavía mucha gente, se han ido 22.000, todavía queda un grupo. Imaginad que se han ido los extremos y queda el grupo del medio. Dice, son muchos, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, del tal no irá. Y entonces llevó el pueblo a las aguas y el Señor dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere, es decir, cuando iban a las aguas tenían sed, llevaban días caminando, han madrugado mucho, tienen mucha sed, ahí no hay colacao y galletas, o sea, quizás la única comida que van a comer, agua, y de pronto llegan y hay gente que ahí se arrodilla y dice, no puedo más, y se tira al agua y bebe y dice, esos no los quiero, porque esos están mirando su propio bien, su propio interés. Yo quiero los que van caminando y van hacia los madianitas y van bebiendo así agua un poco porque quieren estar fuertes y a por ellos. Su enfoque no está en ellos mismos, sino en la obra. Os voy a decir algo. Quizás has venido a este local y ahora pues supone unas grandes maravillas. Está más cerca de tu casa porque vienes de Badalona o Santa Coloma o de Guinardó. Quizás pues es más grande y te puedes relacionar más con otras personas que eran del otro grupo, que hacemos dos grupos. Quizás estás mejor porque tienes más sillas libres y no estás tan pegado. Quizás porque tienes niños o adultos y que les encanta el fútbol y está genial. O quizás eres de cafetería y dices, mira qué sitio tan chulo. Pero otras personas dirán, uy, me pilla más lejos de casa. Quizás pues es un lugar muy grande, ahora de pronto es frío, ahora de pronto puedes decir muchas cosas. Pero el foco no es tu comodidad. El foco es el Señor. Y si el Señor nos ha traído aquí es con una visión para que miremos más lejos de la obra que Dios va a hacer, de cómo va a llenar las sillas que están vacías. Dios nos ha traído a una obra muy superior que nuestra propia comodidad. De, ay, es que me gusta estéticamente, es que no me gusta nada. ¿Qué más da? No hemos venido a ser servidos, sino a servir. Y así los que se sentaban y lamían, pues decían, fuera. Dice, entonces el pueblo a las aguas, dice, fue
Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, y aquel pondrás aparte a sí mismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres, y los que iban así, los que buscaban celo, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua. ¡Fuera! Me quedo solo con 300, dice el Señor. Y el 7... Entonces el Señor dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré. Porque hay celo, porque Dios responde al celo, al amor de Dios, al amor por su obra, al amor a su iglesia, que es la esposa de Jesús. Y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase todo lo demás gente a su casa, al lugar. A veces puedes ver por internet y hemos visitado mucho, ¿verdad? Y ves la iglesia Joel Osteen, 20.000 personas, y la de Anteguebe, la casa de cristal que ya no tienen, y el otro que no sé qué, y miles, y Cash Luna, y dice 20.000 personas. Pero un día Dios me decía, dice, ¿cuántos seguidores hay ahí? De Cash Luna, o de Dante Gebel, o de Joel Osteen, o de quien sea. Porque los seguidores, si cambia el líder, pues se van. Porque no tienen un arraigo, un celo con Dios. El otro día hablaba con uno de vosotros y le explicaba la iglesia en Columbus, en Estados Unidos. Hace 2 años estuve, la iglesia Viña más grande del mundo, que tiene 10.000 personas. Y el predicador, Rick Nathan, el pastor, se le ocurrió hablar de un tema de racismo en una predicación diciendo: todos somos iguales delante de Dios. De 10.000 personas, ¿sabes cuántos fueron el domingo siguiente? 8.000. 2.000 personas se fueron porque dijeron: esta no es mi iglesia, aquí no son racistas. ¿Para qué quieres tener seguidores en una iglesia si cuando hay una curva se van? Lo que quieres es gente que se pegue a ti. A Jesús se le pegaron algunos y otros se fueron cuando vieron curvas. Y vas a ser probado. Fíjate que ir a las aguas y beber así o de rodillas era una prueba. Y la prueba. La prueba que tú te encuentras delante con tu jefe, con tus compañeros, con tu dinero, con tu soledad. La prueba está probando cómo es tu corazón. ¿En qué pones tu mirada? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Qué es lo que crees que te haría feliz? Porque eso cuando lo alcances no lo será. Yo me compré, creo que en el 2003, un coche, un poquito después, creo. ¿2003? Sí, 2003. Me compré un Citroën C4 y lo saqué del concesionario y digo: madre mía, qué miedo que se raye. Y lo llevé a mi casa con una calle estrecha, lo dejé aparcado en la calle, cojo un parking, que no lo toque nadie, me iba a casa con miedo, luego volvía y veía que nadie lo había tocado, y era mi preciosidad. 8 años después, estaba en el desguace diciendo: te damos 100 euros por él. Se acabó. El motor pues tenía junta culata, bueno, estaba hecho un desastre. Y dices: es que todo es pasajero, todo se oxida, todo desaparece, pero eso te digo, paso que das con Dios, eso queda grabado en el corazón de Dios y Dios siempre te lo va a recordar. Y siempre va a ser un lugar de encuentro con Él. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y yo simplemente te quería hablar de 3 puntos brevemente. El primero es Dios de hambrientos. Son cosas que podemos deducir fácilmente del texto, ¿verdad? Dios es Dios de hambrientos, de gente que tiene celo por Dios. Dios mira a ese que está en su intimidad, en su oscuridad, en su casa, en su prisión. Igual yo decía, igual aquí no te sientes inspirado para adorar. O igual dices: aquí adoro mejor. No te preocupes, Pedro y Silas estaban en la cárcel y cantaban con todo su ser. Y era una cárcel.
el celo. Dios ve ese celo. De hecho, cuando habla de siervos en la Escritura, utiliza un término, sus siervos, cuando dice que servir a Dios y sois mis siervos. Siervos viene de un término que es doulos, y doulos es esclavo. Somos esclavos de su amor. Queremos hacer su voluntad porque esa es la que nos viene bien. Hay algunos que se ponen delante de Dios y dicen: Señor, heme aquí, envíalo a Él. Yo sí, pero Él que se vaya. Pero no es así. Cuando dices heme aquí es: envíame, que tengo que hablar a la panadera, que tengo que hablar al compañero de trabajo, que tengo que estar 2 horas más adorándote. Eres tú el centro de ese desierto donde Dios quiere un encuentro contigo. Y si puedes pasar la siguiente diapositiva, aparece el tabernáculo, es lo que te hacía un poco referencia, esa tienda de encuentro, esa tienda de reunión. Y Dios se manifestaba dentro en el lugar santísimo como una nube de día y como una llama, una columna de fuego de noche. Pero a ese lugar solo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año. Pero para poder entrar ahí, antes al lugar santo, que habla de Jesús continuamente, fíjate que hay 2 elementos ahí fuera, ese patio de fuera, después de las vallas, eso es lo que se llama el atrio, como el patio, como sería el patio aquí fuera con... y ese patio tiene el lavacro, es necesario pedir perdón a Jesús diariamente. Y es necesario el segundo, y el segundo es el altar de sacrificio. Si no hay sacrificio, no pasas por la puerta. Si no hay sacrificio, no puedes seguir andando. Quizás te has sacrificado seguir haciendo el ministerio que estás haciendo, que has tenido que venir muy temprano para montar, quizás tu sacrificio pues es mantener a Dios dentro de tu familia porque hay oposición, quizás tu sacrificio es seguir manteniéndote en ese trabajo a pesar de... Tiene que haber sacrificio para obtener recompensa, hay que pagar el precio. Para todo lo has hecho, para apuntarte a la universidad pues has gastado un dinero, te has ajustado a las condiciones de ellos, has firmado justo antes en el tiempo de matriculación, te has esforzado, has querido comprar un coche, pues te has esforzado a tener que ahorrar, comprar la letra, la hipoteca, o sea, el crédito del coche o no, o lo has pagado a tocateja, pero ha habido un sacrificio. Te has querido casar, pues hay un sacrificio, tienes que montarlo, tienes que saber cómo entras al matrimonio, cómo respetar a la otra persona, etcétera, etcétera. Todo tiene un sacrificio, todo beneficio tiene un sacrificio. Y Dios nos llama a ese altar. Y ese altar, dice la Escritura, que está hecho de bronce con 4 basas especiales. Y el bronce es símbolo de poder. El sacrificio tiene poder. Y Jesucristo murió por nosotros en sacrificio para que nosotros no tuviéramos pecado, porque no nos podemos limpiar. Pero sí podemos cambiar nuestra voluntad. Nuestro libre albedrío, que no sea tan libre, que sea una conexión con Dios. El altar del sacrificio significa morir a la carne, a los deleites, a que sea para ti súper importante cosas banales que van a pasar. Sacrificarse delante de Dios es morir al alma, de las emociones, de lo que te pone contento. Incluso a las que son religiosas. ¡Wow! Este tiempo de adoración me ha hecho sentir muchísimo. Y luego el lunes eres igual. Estuve en Roda la semana pasada y hubo, luego en el tiempo de Pica Pica, que hacen unas maravillas. Os lo recomiendo. Y hubo una mujer que me hizo una pregunta que me sorprendió mucho. Dice: tú cuando hablas de Dios, hablas de una forma diferente. Dice: ¿cómo tú notas cuando hay emoción en lo que explicas, en lo que provoca la gente, y cuando crees que hay un sentimiento que viene del Espíritu? No lo había pensado. ¿Cuándo en la gente hay emoción o cuándo hay un sentimiento del Espíritu?
Y después de reflexionar unos instantes delante de Dios, a ver qué decía, Dios me dijo, y le respondí así, digo, la emoción no va a durar el lunes. El sentimiento profundo de Dios va a durar el lunes. Y es los frutos que cuando predicas, cuando alabas, cuando oras por alguien, tú miras el fruto que ha producido. Si es un fruto de emoción que luego se va a apagar, o de tristeza que luego, un lamento que luego, o realmente es fuego transformador. Y Dios nos llama a ser transformado. Hay un segundo punto. Joanan, hay un segundo punto que es Dios de minorías. Y os voy a explicar una anécdota muy buena para las redes. Resulta que estuvimos hace unas semanas celebrando el aniversario de la iglesia en un local grande que era el Casinet de Sants. Y estuvimos ahí, es curioso porque nuestra iglesia, como mucho, pues podríamos, si vamos todos, nos reunimos, seríamos 170 personas. Pero creo que llegamos a 220, 230, había muchas personas invitadas. Y yo tuve 10 minutos para predicar y compartir el Evangelio. Y entonces dije, ¿alguien aquí quiere conocer a Jesús? Que levante la mano. Y no había nadie que levantó la mano. Y bueno, yo sentí de Dios, pues igualmente hacer la oración. Y yo dije, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Repite conmigo si tú quieres ahí en tu intimidad. Y ya está. Y acabó. Nadie vino después a decir, he hecho esa oración. Ahí quedó y queda la siembra ahí puesta. Esta semana, el miércoles, llegué a casa y Alicia estaba con Joel y dice Alicia, Joel te tiene que explicar algo. Y digo, ¿así qué? Y dice que hice la oración que tú dijiste ese día. Pero como tú dijiste que se podía hacer mentalmente y a mí me daba vergüenza, entregué mi corazón a Dios. Y mi propio hijo con 9 años conoció al Señor cuando no había un aspecto de movimiento del Espíritu. Por el fruto verás que la palabra se mueve. Esos frutos que transforman. Y así, siempre el remanente, lo poco, ha sido lo que ha transformado las cosas. Te pongo rápido ejemplo. 12 apóstoles, no 120. 120 en el aposento alto. Luego vinieron los 3.000, pero eran solo 120. 72 fueron enviados de 2 en 2, no de 5 en 5, para que de 2 en 2 fuera todavía Dios moviéndose. La sierva de Naamán era una persona que era esclava delante de un rey y fue quien le animó a buscar de Dios, a ir al profeta y eso le trajo sanidad de la lepra. Los 12 espías que fueron, al final fueron muchos, demasiados. 10 de ellos murieron porque vieron lo que veían sus ojos, pueblos grandes. Pero Josué y Caleb mantuvieron la vida, Dios de minorías. En casa de Cornelio fue Pedro y hubo un avivamiento de miles de personas. Se mostró el Espíritu Santo. Abraham y Sara, portadores de un pueblo innumerable, que casi gana ayer Eurovisión, Israel. Y es innumerable, pero no solo se detiene en la estirpe, en la raza judía, sino que era padre de fe, es decir, tú y yo somos hijos suyos, en el sentido de que somos hijos de Dios por la fe que Dios nos ha dado. Todo avivamiento responde a una minoría. Y si puedes pasar el versículo, hay un momento que Jesús habla a los discípulos y a muchos, y era Jesús, no era Joel Osteen, no era Dante Gebel, no tienen 20.000 personas en la iglesia. Jesús, uno siempre piensa, si estuviera aquí tendría, no sé, millones de personas. Pero la gente se fue cuando él decía lo duro que era seguirle. Y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. A Jesús mismo lo abandonaron. Y Jesús dijo a los 12, ¿qué vais a hacer vosotros? ¿Os vais también?
Y Pedro dice, ¿cómo vamos a irnos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y ese es el fuego que quiero reproducir en ti, que el Espíritu Santo produzca en ti y en mí. Un deseo de decir, no me desengancho de ti por nada, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Cuando caminaban los de Maús y luego Jesús no está con ellos, dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Jesús hablaba entre nosotros? Cuando lees la Biblia igual dices, no me está diciendo nada, pero luego hay como un gozo, una profundidad, una dimensión, una forma de encarar los problemas de una forma diferente, porque Dios da la paz que el mundo no da, sino una paz que no se puede comprender. Y quería ir al tercer punto, que es, Dios es un Dios de victoriosos. Dios es un Dios de, fíjate, de minorías. Dios es un Dios de hambrientos y sedientos, pero Dios es un Dios de victoriosos. Y en el momento que tú te pones delante de Dios, eso trae victoria automática. No te voy a decir que vas a ganar en tu trabajo y te van a poner de director de área. No digo que vas a sacar todas las notas un 10 en todo, y no necesariamente. Dios, ves la ayuda de Dios y a veces las cosas no funcionan como uno le gustaría. Pero la victoria, cuando dice siempre somos victoriosos, es en la victoria de Jesús cuando nos pegamos a Él y somos uno con Él. Había un hombre que era discípulo de Policarpo. Policarpo había sido discípulo de Juan y Pedro, es decir, te estoy hablando del año 90, del año 110. Y este hombre tenía solo el deseo de entregar todo a Dios, hasta el punto que decía, no me duele ir sacrificado a los leones, porque si lo soy, decía él escrito, dice, quiero ser trigo dulce en sus bocas, porque me sacrifico como Jesús se sacrificó por mí. Eso es un hombre que no está pensando en otra cosa que en adorar y en crecer y ser como Jesús en todas las áreas hasta lo último. Y Dios permitió que fuera sacrificado con 80 años. Pero fue un hombre de Dios. Era Agustín de Antioquía. Hombres de Dios son los que nos inspiran a seguir de Dios. A veces me dicen, ¿y quiénes son tus amigos? Y digo, todos vosotros, los otros. Y tus amigos íntimos que te entienden en profundidad. Y digo, San Agustín, Crisóstomo, ¿sabes? O sea, claro, o sea, porque estás viendo ahí un fuego con Dios que dices, esto no es normal. Yo quiero aprender. Y aprendo de vosotros, aprendo de otros pastores, y aprendo de la profundidad de lo que han escrito personas que han dejado huella porque estuvieron cerca de la llama. Y voy a acabar con un texto. Así, Gedeón, mirad que ganó la batalla. Aconteció que aquella noche el Señor le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y cuando Dios te da una promesa, vas adelante. Y todo esto es figura de guerras espirituales que tenemos. Ahora Dios no nos dice, ve y conquista Rubí. No piensas en eso. Sino conquista tu corazón, conquista el reino, extiéndelo. Rompe argumentos de maldad, filosofías huecas, tendencias y anzuelos de Satanás, rómpelos. Esa es nuestra batalla. Y Dios nos dice, eso lo he entregado en tus manos, porque yo morí en la cruz por ti. Tú no tienes que temer a la muerte ni al pecado, porque yo morí por ti. Pero eso sí, dirá, pero apégate a mí. Pasa por mi yunque.
acepta mi salvación. Si puedes pasar la diapositiva, quiero acabar hablando de Jesús y cómo en esa batalla Dios repartió a los 300 hombres, no le llevó muchas espadas, sino que simplemente trompetas y cántaros que dentro tenían unas velas que tenían que ser rotos los cántaros para que iluminara. Y nos habla otra vez de las dos cosas, de las trompetas que anuncian de Dios y de los cántaros, de los corazones que deben ser rotos para que luzca la luz del Señor. Y Jesús, en Juan 20, 21, dice, Jesús le dijo, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Sí, si puedes quitar esta diapositiva. Fíjate a qué nivel Dios quiere ese compromiso, nos llama hasta colaboradores de Él. Y llega a decir, en su momento de resurrección, dice, como el Padre me envió, yo os envío a vosotros. Como el Padre me puso el Espíritu Santo, yo os lo doy a vosotros. Incluso habiendo dicho eso, sopló. Y mira lo que dice, recibid el Espíritu Santo y a quien remitiereis los pecados, les serán redimidos. Y a quienes se los retuvieren, les serán retenidos. Es decir, tenemos hasta el poder de traer salvación a personas para que se sientan limpios delante de Dios. Y acabo con la aplicación. Y te invito a explorar 3 aplicaciones para saber qué hacer el lunes, ¿verdad? La primera es seguir orando por esos caballeros y damas de oración. Si sientes incorporarte, puedes hacerlo. Seguir orando por un avivamiento, aunque no estés en ese grupo. Derramar tu corazón delante de Dios, dejar cosas claramente delante de Dios para que sean purificadas. La segunda es decir que no a las actividades que te traen ruido. Es que voy con estos amigos y luego vamos a jugar a no sé qué y tal, hemos pasado un día maravilloso. Y Dios por la noche, pues, cuando te vas a dormir cansado y te va a hablar y de pronto te has quedado dormido, y entonces Jesús es como que se queda ahí a los pies de la cama esperando a que te despiertes, y te despiertes y dices, uy, es tarde, me tengo que ir al cole. Y desayunas rápido y Jesús te ve pasar corriendo. Dios no quiere esa relación contigo. Dios quiere ser el primero. Imagínate un esposo o una esposa, ¿no?, que se le tratará así. Dios quiere mucho más y te vendrá bien a ti. Entonces, di no, sé valiente. ¿Cuántas cosas hay que decir que no, verdad? Cuando tú vas a una góndola de supermercado y ves tantas marcas de leche, no coges todas, coges la que te conviene, la de avena, la de arroz, la semi o la que fuera. Una, que todo lo que cojas, que tu porción sea Cristo, que sea Jesús. Y la tercera, pasa tiempo de contemplación delante de Dios. Voy a decir hasta cosas que son peligrosas, y esto que no lo graben, es broma, ¿no? Pero si te ponen mucha música de adoración y cantas, puede que no estés teniendo un encuentro con Dios. Que estés teniendo un encuentro con la música, con el compás, con el estilo, con canciones que tú cantas y te sientes bien porque cantas, pero eso no es un encuentro con Dios. Quizás dices, no, es que a mí me gusta la Biblia y estás mirando en el hebreo, en el griego y cómo conecta con Corintios y cómo no sé qué y cómo este autor dice Matthew Henry lo que significa y quizá no estás conectando con Dios, estás conectando con escritos. Pero cuando te sientas y miras delante a una pared blanca y dices, Señor, quiero conocerte más, aquí estoy. Ni la música me va a entretener, ni siquiera la lectura me va a entretener. Estoy enfocado en ti. Esto no quita que Dios te pueda poner una canción que te deleite, que te transforme. No quita, evidentemente, que leas la Biblia, que es transformadora, que es palabra de vida. Pero sobre todo, que estés enfocado en que hay una experiencia de su fuego contigo, con tu corazón. Sí, vamos a pasar la diapositiva. Y simplemente
celo. ¿Hay alguien en esta mañana que quisiera conocer a Jesucristo como su Salvador? Simplemente voy a pedir que levante la mano y le invitaré a hacer una oración de invitación a Jesús a su vida, desde donde está. Así que no tiene que pasar mucha vergüenza. ¿Hay alguien que quiere conocer a Jesús personalmente, de tener esa vibración con Él, esa comunión, esa comunicación? ¿No? Y el segundo llamado que voy a hacer es a la iglesia, y la iglesia eres tú, a las gotas del mar, y eres tú. Y te voy a pedir que te pongas de pie en un instante. Si quieres más de ese celo de Dios. Si estás sintiendo que hablas con Él y hay algo que bloquea. Si hay algo que está persuadiéndote a crecer con Él y no sabes ni por dónde empezar. Si hay fuego en tu interior apagado y quieres ser renovado porque hace tiempo lo vivías y ya no lo vives. Seguramente que si digo ¿quién quiere más de Dios? Nos levantamos todos. Pero quiero ir un poquito más lejos y afinar y invitarte, si realmente ha removido algo tu corazón, decir, oye, yo quiero ser de los que beben así de pie y no agacharme, que no me envíen a casa. Señor, heme aquí, envíame a mí a hacer tu obra y tu reino. Así que te voy a pedir que te pongas de pie, luego pediré que oren por ti las personas de alrededor, simplemente va a ser eso. Pero si tú quieres más celo de Dios, más cercanía con Dios, más de su fuego, hay un bloqueo, no saber por dónde comenzar. Hay un pecado que no puedes romper. Hay un dolor que quizás tienes que es por causa del pecado que estás manteniendo. Dios quiere los 300 valientes que se sacrifican por Él. Como somos muchos, voy a pedir que vengáis aquí delante, ¿vale? Que os pongáis aquí delante, va a ser más fácil, y voy a pedir a la iglesia también que se acerque para orar. No era lo previsto, pero no es incómodo ser tantas personas, y realmente esto es lo que quiere Dios. Si tú estás saliendo, es que estás respondiendo al llamado de Dios, que es más de ti. Quiero más de ti y no quiero de ese bloqueo. Extenderos un poquito más por aquí, que hay un buen grupo en el pasillo. Pasad aquí delante, si puede ser. Y voy a pedir que los que estamos en la platea, pues si quieres puedas salir a orar y que simplemente digas más de Dios, responde a su petición, transfórmale como solo tú sabes hacer. Voy a hacer una oración y luego vamos a tener un tiempo de ministración ahí, ¿sí? Espíritu Santo de Dios, te pido que ahora desciendas fuego, Espíritu de Dios. Fuego de lo alto, Señor. Un fuego que depurado de esas 7 fuentes, Señor, de plata que emergen de la tierra, de tu río de Dios. Queremos ese fuego auténtico. Queremos que sean apagados los fuegos falsos que hemos encendido, que se apagan porque no tienen combustible. Pero tu fuego de Dios va a más. Te pido ahora que tú pongas imágenes, Señor. Imágenes del cielo en cada una de las personas que han dado este paso adelante, de cada uno de estos 300. En el nombre de Jesús, que pongas ahora imágenes. Imágenes que muestren qué área cambiar, a qué decir que no. Que muestren arrepentimiento, no lamento como Judas, arrepentimiento como Pedro, que trae salvación. Que traigas una imagen quizá de consuelo, de que ya se está haciendo bien
y de que el fuego está muy cerca a pesar de que tú le buscas y no le sientes. Declaro que hayan imágenes ahora, Señor. Imágenes en las mentes. Incluso imágenes de la infancia o de la adolescencia o de años atrás que fueron un bloqueo para ahora seguir creciendo contigo. En el nombre de Jesús, que hayan esas imágenes para podértelas entregar y decir, Señor, yo esto no lo quiero, yo esta mentira no la quiero, yo quiero seguir dando pasos contigo, no esta promesa que hice hace 10 años que me limitaba de buscarte. Quiero más de ti. Voy a pedir a la iglesia, si queréis, poder venir aquí delante y orar, ¿sí? Y luego tenemos un poco de adoración, ¿sí? Dejamos como 5 minutos para orar y así los que estáis en adoración podéis recibir si estáis aquí o si queréis orar por las personas. Y vamos a tener este tiempo, es tiempo de silencio, pero que no sea incómodo. El silencio es bueno. Si no, piensa en Dios, a ver qué Dios te dice si estás ahí sentado. Iglesia, adelante. Ayudadnos a orar, a ministrar, a bendecir. Y simplemente poner manos, más de tu Santo Espíritu, responde la petición de su corazón. No falta que entres en una conversación si no quieres. Porque es algo